Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a el 8º episodio. Estoy sorprendida de cómo pasa el tiempo y este episodio nos relatará una historia de despojo, romance, pero también nos revelará algo más, algún plan del que nosotros podríamos ser parte. Se trata del libro de Ruth, nombre de la protagonista que significa compañera fiel. Oídos atentos, soy Abigail, empecemos. Solo hay 2 historias en nuestras Biblias que se titulan con un nombre femenino, Ruth y Esther. Y Ruth es la hermosa historia de una mujer en tiempos difíciles, en tiempos de los jueces. ¿Recuerdan cuál era el coro del libro anterior? E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ese era el verso que se repetía una y otra vez en varios capítulos del libro de Jueces. Los israelitas abandonaban al Dios de Israel y adoraban a los dioses de las naciones vecinas. Ese era el contexto de aquella época y el contexto del libro de Ruth. Era un tiempo de anarquía, además, es decir, un tiempo donde no había rey, donde nadie gobernaba y por ende cada quien hacía lo que quería. Ahora vayamos un poco más atrás, al primer episodio de esta serie, Génesis. Allí vimos que el ser humano rompió su relación con Dios, vimos cómo en medio de las tinieblas intervino la luz y que esa luz era una anticipación del Redentor que vendría. Jesús, Yeshua, quien dijo, yo soy la luz del mundo. Y será en este desenlace de la historia donde encontraremos la fundación, el origen de la familia sanguínea de Jesús. Será como dibujar en nuestra mente un mapa generacional. Y de aquí, por 31 libros más, la temática se concentrará principalmente alrededor de la familia de David. Por otra parte, algo muy interesante es que el libro de Ruth es leído por las mañanas de Shavuot, la fiesta que conmemora el recibimiento de la Torá, de los mandamientos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una relación entre Ruth y el recibimiento de los mandamientos. Y es que Ruth aceptará en su historia ser parte del pueblo, así como cuando en medio del calor del desierto todo Israel proclamó aceptar la Torá. Vayamos a las preguntas básicas. ¿Quién lo escribió? Se considera, según la tradición, que fue Samuel, el profeta Samuel, de quien hablaremos con mucho más detalle en el siguiente episodio, en el siguiente podcast. ¿Cuándo fue escrito? Fue durante la monarquía de David, la cual fue entre el 1006 y el 966 antes del Mesías. Una fecha exacta del libro no la tenemos. ¿Dónde? En Jerusalén. Ahora sí, vayamos al qué. El libro relata la historia de una mujer pagana que se unió al pueblo judío. ¿Por qué es judía una persona? Porque pertenece a una de las 12 tribus del pueblo de Israel, que es Judá. Por eso se llama judío. Y será esta mujer quien lleve en su vientre al bisabuelo del rey David, Obed. Obed será padre de Isaí e Isaí padre de David. El tema central de este libro es la redención y para varios estudiosos en estas páginas hay una gran tipología mesiánica, es decir, del Mesías del Salvador. Es una historia con muchos detalles que nos hablan de nuestro Mesías. Y este libro contiene 4 capítulos. Del capítulo 1, versículo 1 hasta el capítulo 1, verso 19, veremos la migración de Elimelech, Noemí, su esposa y sus 2 hijos a Moab. Allí sus hijos tomarán mujeres moabitas, luego morirá Elimelech, el esposo, y poco tiempo después también morirán sus hijos.
Del capítulo 1, verso 19 al verso 22, Ruth y Noemí regresan a Belén. En el capítulo 2, Ruth y Boaz se conocen, el siguiente actor en esta película. En el capítulo 3, verso 6 al 15, Boaz la va a redimir, es decir, se va a casar con Ruth, con la mujer que había quedado viuda, y ya veremos por qué y en qué consiste esto de la redención. Y en el capítulo 4 la historia de amor va a tener un conflicto y Boaz finalmente lo va a solucionar y tomará a Ruth como esposa. El capítulo culmina con la línea generacional de David. Ahora sí, los motores están listos, escuchemos cómo inicia este libro. Dice así: hubo escasez en la tierra y un hombre dejó Belén de Judá para residir en los campos de Moab, él, su esposa y sus hijos. Belén era el centro de Israel antes de Jerusalén, y según los comentarios judíos, Elimelech era parte de la aristocracia de Judá. Al no haber alimento, migran a Moab y allí sus hijos toman mujeres de Moab, Orfa y Ruth. Ellas, para la tradición judía, y esto es muy interesante, eran parte de la realeza, exactamente las hijas de Eglón, el rey de Moab. No sabemos mucho de la familia de Ruth, de hecho esta es una de las pocas referencias sobre la vida de Ruth. Ahora bien, ¿quiénes eran los moabitas? Volvamos a Génesis. Lot era el sobrino de Abraham y su principal discípulo, pero después Lot se fue a vivir a Sodoma y luego de la destrucción de esta ciudad, de Sodoma y también Gomorra, ellos huyeron y sus hijas, al creer que eran las únicas en el mundo, que su papá era el único varón que quedaba, emborrachan a su padre y tienen un hijo cada una de ellas. La hija mayor llamó a su hijo Moab, que literalmente significa de padre. Eso está en Génesis 19 y ese es el origen de los moabitas. Y pensemos durante toda esta historia que Moab estaba lleno de idolatría, que daban culto al dios Quemos con sacrificios de niños. Así que el ambiente religioso cultural era muy diferente al de Belén. Uno de los historiadores más importantes, quien nació en el año 37 después del Mesías, llamado Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos da un poco de contexto sobre esta escena. Dice así: después de la muerte de Sansón, Elí, el sumo sacerdote, fue gobernador de los israelitas. En su tiempo, el hambre azotó al país y Elimelech de Belén, ciudad de la tribu de Judá, no pudiendo mantener a su familia en las desastrosas condiciones imperantes, tomó a su mujer Noemí y a los hijos que había tenido con ella, Celión y Malón, y se trasladó a la tierra de Moab. Habiendo prosperado sus asuntos, tomó esposas para sus hijos a las mujeres moabitas Orfa para Celión y Ruth para Malón. Luego de que toman esposas, muere Elimelech y Noemí se queda viuda. Y luego mueren los hijos. Ahora Orfa y Ruth eran viudas también. Imagínense ser viuda en un contexto patriarcal como ese, donde el hombre de la casa es el que provee, da protección y donde literalmente todo gira en torno al hogar. Ahora, ¿de qué murieron? Eso no está especificado, aunque teniendo en cuenta que el nombre dentro de aquella época era escogido de acuerdo a las circunstancias del nacimiento, podría ser por alguna enfermedad en el caso de los hijos, ya que el nombre de Celión significa enflaquecido, débil, y Malión, languidez. Aunque para otros puede ser por haber abandonado su tierra y casarse con mujeres extranjeras. Sin embargo, al final de la historia podremos ver cómo cada acontecimiento que ellas pasaron, que quedaron viudas, tenía un plan. Y es que todo literalmente tiene un propósito. Volvamos a la historia. Luego de que Noemí se quedara sin familia, era momento de regresar a su hogar. Además, le habían avisado que en Belén, tierra que significa casa de pan, ya no había hambre, sino que Dios había mandado bendición otra vez a Belén. Y pensemos en lo difícil que es salir de tu tierra y asentarse en otra. Pero pensemos en que más difícil es volver a tu tierra sola, viuda, sin hijos. Salieron 4 de su casa y ahora solo vuelve ella,
Esa era la realidad de Noemí. Y viene una de las escenas más lindas. Noemí decide decirle a sus nueras que vuelvan a su tierra, pues ya no tendría ningún sentido que fueran con ella, pues no tenía hijos y mejor sería que se casaran y formaran un hogar con niños, etc. Cierren los ojos y visualicen un campo con 3 mujeres llorando en el camino. Ambas dicen: no te dejaremos, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y esto es lo que Noemí responde: volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrían ustedes de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿No se casarían por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ahora dígame, público espectador, ¿qué espera de esta historia? ¿Se quedará Orfa y Ruth con Noemí? Veamos lo que dice la siguiente línea. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Aunque ambas dijeron que se quedarían, solo una lo hizo, y recuerdo a uno de mis primos decirle a mi tía cuál era el regalo que recibiría por su cumpleaños, y mi tía le respondía: muchos besos y abrazos. Y él replicaba bastante molesto que no quería besos, sino algo real, algo que se pudiera tocar. Y sí, mostrar afecto es muy importante, pero también lo son nuestras acciones. Hay un buen dicho popular que dice: las acciones valen más que 1000 palabras. Y eso fue lo que hizo Ruth, pero también tenemos que entender la decisión. Y digo la decisión con énfasis, porque realmente para Orfa, cuyo nombre significa gacela, y para Ruth, su nombre significa compañera fiel, esto involucraba muchas cuestiones. Dejar su tierra involucraba muchas más cuestiones. Dejar sus parientes cercanos, su cultura, su comida, y a los que nos ha tocado estar lejos de casa entenderán muy bien. Nuestros hermanos de Venezuela, que han migrado a muchas partes del mundo, ellos entienden muy bien el significado cultural y patriótico que tiene el lugar en el que naciste. Y algo más allá. Ir a Belén con su suegra significaba dejar todos sus dioses, creencias, abandonarlo todo y literalmente, ahora sí, convertirse al Dios del pueblo de Israel. Y todo lo que haga ahora tendrá que estar bajo la constitución de su nueva tierra, bajo la ley del Señor. Y eso, amigos, es bastante. Literalmente era dejar de ser moabita. Ella se despojaba de su ciudadanía y ahora se convertía en israelita. Pero ya habiéndose casado con un israelita, específicamente un judío, es decir, el hijo de Elimelech, ya tuvo que haberse convertido, nos preguntaríamos, ya tuvo que haber dejado sus dioses. Pero según los estudiosos, este es el momento, en medio del campo y de las lágrimas, que decide formar parte del pueblo de Israel. Escuchemos lo que dice Noemí. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Esto nos infiere que no habían dejado por completo sus creencias al casarse. Orfa se volvió a su tierra y por eso es que es un momento decisivo. Y escuchemos lo que dice Ruth. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora sí, Ruth formaba parte de un pueblo y al decir que el Dios de Noemí sería su Dios, incluía servirle, amarle y obedecerle. Por eso el libro de Ruth se lee en la fiesta que conmemora la entrega de la Torá, de los mandamientos, lo dijimos al inicio, y es que Ruth fue la personificación de la proclamación que el pueblo de Israel hizo en el Sinaí. Haremos y escucharemos. Ruth y Noemí emprenden el viaje a pie hacia Belén y cuando llegan le preguntan, parecido al momento en el que un pariente que se había ido a otro país, se había ido lejos, llega al barrio, ¿no es esta Noemí? Y ella responde, no me llaméis Noemí, que significa placentera, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto
con las manos vacías. Una mujer que salió de su tierra y siente que ahora vuelve peor. Pudo haber dicho, mejor me hubiese quedado en mi lugar en Belén al inicio, pero según Proverbios eso no sería sabio. ¿Sabes que Salomón dice que no es sabio arrepentirte de lo que has hecho? Decir algo como, ay, mejor hubiese hecho esto, mejor hubiese ido a